Bueno, y como hemos anunciado, amigos, estamos acompañados del doctor Abilio Vergara Figueroa, que año a año está con nosotros, por lo menos alcanzándonos producción literaria, bibliográfica e intelectual en temas referidos a la antropología, y esta vez su publicación estuvo referido al tema de los imaginarios y los conceptos teóricos que se manejan alrededor de este tema. Doctor Abilio, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Carlos. Es muy placentero estar aquí contigo y para dirigirme, para poder platicar acerca de los asuntos que tú plantees, para conversar con la audiencia. Bueno, no solamente usted cuando viene nos alcanza publicaciones del que la comunidad intelectual ayacuchana está sumamente agradecida, y en esta oportunidad incluso un reconocimiento interesante en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, sino que desde una mirada de fuera nos ayuda también a analizar nuestros problemas y las realidades que tenemos de manera cotidiana. ¿Qué le ha llamado la atención en este tiempo que usted está acá ya casi un mes, de toda la política y de toda la situación que podemos mostrar a nivel regional? En realidad es difícil que me sorprendan las cosas que ocurren aquí, porque continuamente voy informándome sobre los problemas, las soluciones, las dificultades que tenemos. Todos los días leo periódicos, por lo menos 5 o 6 periódicos peruanos, y luego leo otra cantidad semejante de periódicos mexicanos. Entonces siempre estoy viendo qué de común y qué de diferente hay. Quizá una de las cosas que habría que destacar como diferencia entre México y Perú es que el sistema político mexicano está demasiado consolidado. Es un sistema político en donde funciona a partir de la tripartición. Hay 3 partidos políticos que son hegemónicos, diríamos, hasta por lo menos unos años atrás. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó casi 80 años, perdió las elecciones del 2000 por el PAN, el Partido de Acción Nacional de derecha, que sería como el PPC más o menos aquí, y el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, que aparentemente es de izquierda, pero que está dispuesto a negociar siempre. Digo que está muy consolidado porque hay todos los actores políticos, esto llamada clase política, tienen complicidades, intereses comunes, financiamientos comunes. Entonces, por ejemplo, se intentó investigar los crímenes que se hicieron en la masacre de estudiantes del 68 en Tlatelolco, estudiantes universitarios que fueron asesinados por las fuerzas policiales y del ejército. Echevarría iba a ser enjuiciado, hubo una comisión de la verdad. Se desactivó la comisión, secuestraron la información, despidieron a todos, etc. Aquí, a diferencia de México, el sistema político es demasiado inestable. Aquí no se sabe qué no pasa. Gana Alianza y la U, aquí gana cualquiera. Entonces, a partir de eso, casi como un puntero mentiroso, ciertos tipos de, digamos, uso de cuestiones legales posibilitaron que Fujimori llegara a prisión, y cuando Alan intentó a última hora evitar esto, ya no pudo, ya no se podía. Entonces, la inestabilidad política, es decir, de la institucionalidad, de la democracia representativa, que no es democracia en realidad, es una farsa, esa inestabilidad de los partidos políticos y la posibilidad incluso de transfugismo, de pasarse de un lado para otro, etcétera, posibilitó eso. No quiere decir que una inestabilidad política sea mejor. En realidad el problema está en qué tipo de democracia tenemos, ¿no? Qué cosas nos construyen como un imaginario para que nosotros nos emplacemos en una posición y digamos, ¿para qué voto si alguien va a perder? Por ejemplo, cuando ese cuadro que nos pintan en realidad fue pintado antes, a nuestras espaldas. A mí me da mucha preocupación, mucha pena e incluso vergüenza de que en los primeros puestos hayan sido puestos, porque han sido puestos, los enemigos de la patria. Hay intelectuales como Vargas Llosa que son muy valiosos en cierto sentido, pero en otros no,
por ejemplo, reniegan del concepto de patria y del concepto de nacionalismo. Sin embargo, el nacionalismo puede ser reivindicado no tanto como una opción partidaria política como la que fue, por ejemplo, la que enarboló Humala, sino que en la época en que las transnacionales están devastando todos los recursos de la tierra, la única forma en que la gente puede velar por esa tierra que es nuestra es velando por su localidad, por su patria, por su región. Entonces, desde esa perspectiva, el nacionalismo y la patria deben ser construcciones reconstruidas en términos simbólicos y en términos afectivos. Debemos pensar en el Perú, debemos pensar en los peruanos y debemos pensar en el futuro, porque si los lobistas llegan al poder, y ahí está PPK y también Guzmán, si llega al poder Keiko o Alan García o Toledo, bueno, entonces las cosas van a ser mucho más difíciles para la gente, no solamente para la gente pobre, incluso para empresarios nacionales, para gente que está dispuesta, por ejemplo, a seguir contribuyendo a que la agricultura sea una de las fuentes de ingreso y de sustento de los pobladores peruanos, cosa que en México, por ejemplo, pues se ha tirado a la borda con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El 80% del campo está abandonado en México, y México tiene muchísimos más recursos agrícolas que nosotros. Bueno, en realidad allí hay unas situaciones preocupantes, pero bueno, en el caso mexicano hay una estabilidad institucional en los partidos, aquí no se sabe qué ocurrirá. ¿Y cómo andan las representaciones sociales de la sociedad civil, organizaciones gremiales? Porque así como hay desinstitucionalidad política, aquí también hay profunda fragilidad en las organizaciones sociales. ¿Qué es lo que ocurre en México? Creo que ahí somos semejantes. Hay experiencias quizá como la de los zapatistas, la resistencia entre política y social que representó López Obrador allá, que sigue representándolo. Sin embargo, creo que uno de los factores más importantes en México para que una alternativa, no digamos de izquierda, sino progresista, no triunfe, ha sido que un sector importante de esas organizaciones civiles, sociales, hasta ONGs religiosas, comunitarias, etcétera, se dividen en dos grupos. Unos que dicen que las elecciones no sirven para nada, entonces ¿para qué yo participo? ¿Para qué doy mis impuestos? ¿Para que unos zánganos usufructúen, ganen bien, coman bien, viajen, etcétera? Y otro sector que dice, como por ejemplo lo dijo hace poco, envió una ponencia Emanuel Wallerstein, un pensador contemporáneo, a los zapatistas les dijo: los zapatistas están en contra de participar en las elecciones, no quieren ningún tipo de poder, quieren su propia caracol. Tienen razón y no tienen razón. Pero Wallerstein les manda una ponencia precisamente al reducto más duro, a nivel, incluso simbólicamente a nivel mundial, como los zapatistas, y les dice: necesitamos gobiernos amigos. ¿Por qué? Dice, no vamos a esperar a que cambie el mundo revolucionariamente, entre comillas, para que mucha menos gente sufra. Al día siguiente que gane un gobierno amigo, habrá que exigirle a ese gobierno amigo, incluso volverse oposición, para exigirle que cumpla las cosas que ha dicho en campaña. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, aquí tenemos muy pocas posibilidades, muy pocas opciones. Me recuerda una definición que hizo Hildebrand en términos de los 19 candidatos. Hay 18 y Verónica Mendoza. No sé si eso es cierto, tampoco quiero hacer propaganda, quiero expresar solamente lo que siento. Creo que desde el frijolito Barrantes hasta ahora no había surgido, creo que, una figura tan apacible, tan tranquila, tan espontánea, tan pausada, ¿no? Con una sonrisa. Sin embargo, sin parece prisa, que no es... pero sin pausa. A mí me parece una lideresa que puede ser histórica si es que las condiciones sociales que se puedan construir de abajo pueden posibilitarle una voz mucho más fuerte. Porque después de todo, si ella empieza a subir en las encuestas, que es bastante difícil en términos de la representación
interesada de los números que hacen las encuestadoras. Sin embargo, si surge como un riesgo, se producirá un ataque mucho más, digamos, con este lenguaje ochentero, setentero, más clasista con relación a esta lideresa de izquierda. Bueno, así es, y en todo esto, en este panorama político, social que se dice, ¿qué papel juegan los imaginarios, ¿no? cuya profundidad en el concepto ha trabajado usted? Porque mucha gente dice, bueno, pues trabajamos los imaginarios, las cosas ahí, y eso que nos sirve, ¿no? Y en este contexto, ¿cómo podríamos ubicar eso? En realidad, en la década de los 60, 70, había una discusión entre idealistas y materialistas que tiene una historia mayor. Entonces se pensaba, desde un punto de vista materialista demasiado ramplón, que había una realidad objetiva y que todo el mundo tenía una relación casi unilineal, digamos, transparente con esa realidad. En realidad no hay una realidad objetiva con la que todo el mundo está vinculada de una manera semejante. En realidad, esa realidad objetiva siempre está modulada, siempre está filtrada, siempre está coloreada por lo que uno sabe, o sea, por la información que maneja, por los intereses incluso inconscientes que no llegan a expresarse como palabra, como reflexión, y está también matizada por la experiencia cultural que uno tiene dentro de un grupo. Por ejemplo, uno construye la realidad política a partir de lo que Thompson llama las comunidades interpretativas. ¿Con quién escucho la noticia? ¿Con quién discuto en casa? ¿Con quién discuto entre amigos, etcétera? Va a hacer que una noticia tenga un destino o otro destino. La gente está pensando, mucha gente, por ejemplo, está viviendo desde las posiciones de Keiko, de García, etcétera, como una realidad distinta a la que están viviendo desde, por ejemplo, en este momento, todos los partidarios de Acuña. Es la misma realidad. Sin embargo, las lecturas dependen de dónde uno esté. Y estar donde uno está hace que la realidad realmente sea distinta. Entonces, uno imagina, por ejemplo, y he estado escuchando muchas voces en este sentido, que las elecciones tienen un resultado inevitable. ¿Eso es real o es imaginario? En realidad es una construcción imaginaria a partir de la manipulación que hacen los medios de comunicación de aparentemente fuerzas políticas. Pero cuando hablamos de fuerzas políticas, en realidad no tenemos que hablar de candidatos, tenemos que hablar de actores sociales. ¿Quiénes son los actores sociales aquí? Los empresarios. Hay un buen número de empresarios, una gran proporción de empresarios que, digamos, honestamente han hecho su dinero. Honestamente, entre comillas, digo, porque después de todo el sistema de explotación capitalista puede ser muy, digamos, muy legítimo, pero desde el punto de vista ético, cuando la redistribución de la riqueza producida por el trabajo no es equitativa, obviamente no es honesta, entre comillas. Pero pensemos que hay gente que sí trabaja, que chambea y gana bien. Pero hay un sector grande de los empresarios políticos que abrevan del favor político, de la corrupción. Y en realidad el sistema político peruano o mexicano y el sistema económico peruano y mexicano funciona por el lubricante de la corrupción mucho más que por las leyes del mercado. Los grandes lobbies que se ponen en exactamente. O sea, hay mucha gente que está trabajando de manera a tiempo completo, intentando sacar una concesión para una mina, para una empresa, para una obra, etcétera. Hace un rato decías, Carlos, tú, sobre que se acabó el dinero. Te decía un testimonio del señor del archivo. Se acabó el dinero. No puede acabarse el dinero. O sea, si hay una obra, la gente, los empresarios compiten por esa obra. Esa obra tiene un valor, un precio, que el Estado paga. Si no terminan con ese dinero, pues a la cárcel. Bueno, ¿por qué les duplican el presupuesto? Porque parte de ese presupuesto duplicado, antes ya les dieron el diezmo y después ya no es el diezmo, son 30, 40%. Bueno, y la realidad y los resultados son las obras a medio terminar, paralizados, en procesos judiciales, en arbitraje y todo. De hecho, bueno, si me permites, de hecho, digamos, ya aparece como, digamos, institucional el que no se termine una obra.
¿Por qué? Porque ahí está la verdadera ganancia de la coima, del soborno, etcétera, ¿no? Ahora nosotros tenemos en cartelera 19 candidatos. En Ayacucho tenemos algo así como 51 postulantes al Congreso. Y detrás de todos ellos, en realidad, hay muchas más cosas que lo que aparece en los medios de comunicación, que lo que aparece diciéndonos en los mítines o en cada encuentro que podamos hacer. Y esa es una cosa del que tenemos que también conocerlo. Yo creo que la prensa es, digamos, uno de los resguardos más importantes de la democracia. Otra es la organización ciudadana, que no reemplaza a la prensa, incluso la complementa. Cuando digo organización ciudadana estoy hablando de democracia, digamos, participativa y no representativa. En realidad la democracia participativa proviene de los propios intereses y se construye a partir de los problemas de los sectores sociales implicados en esos problemas, que son muchas veces víctimas, muchas veces causantes o ambas cosas. Y por otro lado, si la prensa esconde, si la prensa sabe que existen problemas, si la prensa, digamos, se compromete con la corrupción, entonces es muy difícil que la sociedad pueda informarse. No es que la prensa tenga que reemplazar a los jueces, no es que la prensa tenga que reemplazar a la policía, etc. Pero si los jueces y la policía, en un gran sector, no todos obviamente, están corruptos y la prensa apaña esa corrupción y se beneficia de esa corrupción, obviamente por lo menos el 50 o 60% de las posibilidades de esclarecer y de poder trabajar con cierta confianza en los sectores que dicen que quieren representarlos. Y como dices, pues gran parte de los candidatos tienen esa cosa que se dice rabo de paja. Yo no sé exactamente qué significa, siempre se ha usado. Esa debe ser una metáfora tan antigua que no me la explico, pero pensar la posibilidad de representarnos a partir de construcciones sociales desde abajo es una lucha mucho más larga, mucho más, digamos, histórica que aquella que se escenifica el día de las elecciones. Y de alguna forma muchas voces de izquierda, progresistas, incluso demócratas de derecha, están apostando por eso. Allá tenemos, por ejemplo, gente del PAN, que sería como gente del PPC, peleándose con los miembros del propio partido, denunciándolos, y sin salirse de su partido, y sin que lo expulsen de su partido, sin ser tránsfuga, peleándola ahí. Claro que hay condiciones en las que no puedes hacer eso, y obviamente en el Perú, si uno hace eso, ahí mismo aquí una diferencia también es que el lenguaje político es adjetivado, y la adjetivación llega al insulto. La gente permanentemente se está no solo calumniando, sino insultando de manera demasiada baja, demasiada vil. Bueno, en realidad no hay debate político, no hay propuestas, y los debates no se dan alrededor de eso, sino los grandes escándalos que hemos conocido en los medios es a partir de determinadas cosas que en algunos casos se levantan más y en otros simplemente ni se miran. Sí, por ejemplo, estábamos conversando el otro día sobre el escándalo que hay de una actriz mexicana y el Chapo Guzmán. Pues eso le sirve al PRI, o la venida del Papa a México, le sirve al PRI como un respiro. Y ahí está. Porque la atención está en otra cosa. Ahí está el manejo de los imaginarios, el control de lo que se habla, esto que Chomsky dice, ¿no? Nos dan en todo detalle algunas cosas. En estos días hubo un gatito que fue asesinado. Esa escena del padre golpeando al niño es brutal. El gatito, el niño, y etcétera, cuando hay miles de niños así, y mucho más, y a costa, digamos, precisamente de la corrupción. Hay gente que en procesos judiciales obviamente asume una posición, digamos, pública como justa, pero en los mismos procesos están apañando cosas que tienen de sexismo, de machismo, de fobias, etcétera, ¿no? Bueno, hay una complejidad muy grande y seguramente mucho por trabajar, mucho por investigar y sobre todo
el papel de quienes están en los temas sociales, culturales, para ir profundizando en estas cosas y abriendo espacios y escenarios para el análisis, sino solamente la generalidad, para decidir, por ejemplo, por uno y por otro candidato. A mí me ha sorprendido hoy día ver en Perú 21 una foto en primera plana de Verónica Mendoza. En los casi 30 días que estoy aquí, casi todos los días estaba Guzmán en primer plano. No es solo un asunto de distracción, es un asunto de posicionamiento. A alguien lo están posicionando. Hay un conjunto de acusaciones contra Guzmán por lobismo, por dirigir una maquinaria para evadir impuestos, etc. No sé si eso es cierto, no estoy diciendo que sea, ahí está en la prensa. Sin embargo, esta es nuevamente una especie de cortina de humo, tanto como el plagio de Acuña. O su visita una o dos veces a la salita esta de Montesinos. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, esto ya se ha dicho y lo voy a subrayar simplemente, que si Keiko vivió allí, se cuestione tanto a un visitante? Que fue una o dos veces. O sea, es como si la cueva de los ladrones de Alibaba fuera puro y quien lo visitó fuese realmente el delincuente. No estoy defendiendo a Acuña, obviamente, pero hay una desproporción enorme entre lo que ha hecho la familia Fujimori o lo que ha hecho Alan García, no sé si todo el APRA, versus lo que se está diciendo con relación incluso a Guzmán. A Guzmán le favorece toda esta campaña, no sé si es justa o es injusta, pero obviamente lo que se está haciendo es evitar discutir los problemas más cruciales del país, que son la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Doctor Abilio, muchas gracias. Tendríamos todo el día para conversar sobre este tema y seguramente muchas sorpresas, muchas cosas que en realidad aparentemente no aparecen, ¿no? Pero que están en la profundidad de las cosas, del accionar, de las opiniones, de las formas de decir de cada uno de nosotros. Entonces ahí hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias. Yo te agradezco, Carlos, siempre es un gusto venir a tu programa, dirigirme a través de la población ayacuchana, pues de la que me siento siempre comprometido. Siempre estoy atento a los problemas, quizá no tengo la oportunidad siempre de estar hablando de estas cosas, pero es siempre grato estar aquí. Bueno, muchas gracias y esperamos tenerlo el próximo año y con otra publicación, como siempre nos acostumbra. Muchas gracias.